Muy buenos días para todos. Por favor, encendemos las cámaras. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buenos días. ¿Qué dudas tienen de las clases de interés? O sobre lo que hemos visto de interés. Pues, profe, buenos días. A mí no me quedó muy claro lo de la clase pasada, lo que fue el interés real y eso. ¿Qué no entendiste? O sea, no entendí muy bien el concepto, profe. Básicamente, el interés corriente es el que tienes en el día a día y el interés real es el que está ajustado en función de la inflación. Yo puedo traer un valor, un tiempo pasado, al tiempo presente, ajustándolo exclusivamente por la inflación y lo tendría en pesos reales del año base de análisis, ¿cierto? O puedo utilizar los pesos corrientes, que son los pesos del respectivo periodo. ¿Para qué hacemos o para qué tenemos pesos reales y pesos corrientes? Pues cuando hacemos un modelo económico, todo lo vamos a hacer en pesos reales porque no conocemos cuál va a ser la inflación futura. Entonces, quitamos esa incertidumbre, esa variable del escenario, ¿sí? Y más bien la podemos ajustar en el evento en que ese modelo nos sirva para después hacer seguimiento y control de nuestro proyecto. La podemos ajustar una vez conozcamos realmente cuál es. También nos sirve para hacer comparaciones, ¿cierto?, en diferentes momentos de tiempo, como ya lo hicimos incluso en la clase con el tema de la Coca-Cola, ¿cierto? Toca que vuelvas y revises el video, que ya lo tienen cargado, para que puedas resolver las otras dudas que tengas y puedas hacer los ejercicios que hicimos nuevamente en clase. Profe, sí, profe, gracias. ¿Dudas? El miércoles tenemos examen, ¿no? Profe, yo tengo una duda. Es que en ese ejercicio nosotros como que movimos la casilla del IPC, o sea, quedando en el 2020, o sea, el último valor tenía IPC, ¿sí? Sí. En el ejercicio del taller es desde 1997 al 2018, Sí. entonces el 2019 no tiene valor, pero para poder encontrar la variación, utiliza ese IPC del último año, ¿sí? Del 2019. Pues así está en el taller en las fórmulas, porque yo estaba mirando eso. Entonces, ahí ¿cómo se haría? O sea, porque no tengo IPC del 2019. Sí tienes el IPC del 2019. De hecho, lo único que hicimos al desplazar es facilitar el tema de las fórmulas. El primer dato de IPC, que lo tenías frente al año 84, corresponde al dato que se consigue al final del año 84, del 84 al 85, con el cual se va a ajustar el salario mínimo o se va a tener presente para ajustar el salario mínimo del 85, ¿sí? Entonces, lo único que hicimos fue desplazarla a una casilla para efectos de facilidad en el cálculo, para que siempre fuera transversal, digamos, los cálculos, ¿sí? Pero no es que no lo tengas, el dato, el que no tienes es el dato del 2020, porque no ha acabado el año, ¿cierto? Todavía no lo conocemos. Pero es esa la razón, no es más, ¿sí? Ok, profe, gracias.
Bueno, en la clase de hoy vamos a hacer una breve exposición de lo que es el segundo momento del proyecto de inversión. Es decir, la presentación del caso de negocio que ustedes tendrán que hacer al respecto. Una breve explicación de qué es lo que se espera de ese segundo momento que tienen que seguir estructurando en su proyecto de inversión. Básicamente lo que van ustedes a realizar en este segundo momento pues es una complementación del caso de negocio. En el primer momento, en el reporte inicial del proyecto, casi que fue algo que en proyecto se conoce como el Project Charter, que fue la ideación, digamos, apenas colocar algunos puntos básicos de la idea, ¿cierto? En este ya es una estructuración, un complemento a la estructuración de ese caso de negocio, específicamente del proyecto de inversión. ¿Qué van a hacer ustedes en este momento? Van a hacer un análisis del entorno y del mercado, un análisis de riesgos. Van a generar unas estrategias y unos planes. Van a comenzar un análisis financiero. Estamos apenas con todo el proceso de estimación de productos, de costos, de personal, etc. Y una vez tengan eso, van a realizar el resumen ejecutivo, sus conclusiones, y obviamente van a tener presente todos los insumos que tuvieron que investigar como anexo, ¿cierto? Para esta segunda exposición que ustedes la van a hacer en diciembre, ustedes ya tienen las fechas en los lineamientos del curso, desde el primer día de clase, va a durar máximo 15 minutos, lo cual no quiere decir que si lo hacen en 5 minutos esté muy bien. Hay que intentar aprovechar al máximo esos 15 minutos, no pasarse de los 15 minutos y además aprovecharlos al máximo para el desarrollo de la exposición. En este caso, si ustedes hacen clic acá sobre la imagen, que ustedes ya tienen las diapositivas también en Moodle, ahora revisamos Moodle a ver si ahí están. Pueden encontrar un resumen ejecutivo de una empresa de remodelaciones, de viviendas. Hablemos un poco, ahora sí, de qué es lo que se espera en cada uno de estos apartados. Frente al resumen ejecutivo, como ya lo acabamos de decir, es lo último que ustedes deben preparar de la presentación y obviamente lo primero que van a exponer. En esa diapositiva o en ese par de diapositivas, ustedes tienen que contarme cómo se llama su idea de negocio, contar cuál es su propuesta de valor, es decir, explicar un poco su idea de negocio y cuál es el valor agregado que ustedes están dándole a su negocio. Y los aspectos más relevantes de todo el análisis del caso de negocio que van a hacer en este segundo momento, es decir, ustedes mirarán qué vale la pena resaltar del análisis de mercados, del análisis de riesgos, de las inversiones, de los productos que van a comercializar, de los costos que tengan y de las estrategias y los planes. Es explicar la idea a los inversores de lo que les van a contar en el resto de la exposición. Recuerden que el ejercicio busca como que ustedes se pongan como en esa fase de buscar recursos, ¿cierto? Entonces, hagan de cuenta, tengan presente que sus demás compañeros son potenciales inversores de su idea de inversión. Hablemos un poco del primer análisis que hay que hacer, que es el entorno de análisis de mercado.
lo primero a comentar es que frente al entorno de análisis de mercado, perdón, voy a cerrar acá, hay mucho ruido. Es un insumo muy importante para cualquier modelo de negocios. Incluso hay carreras enfocadas exclusivamente a este apartado, ¿cierto? O sea, todos los que estudian mercadeo y demás, lo que quieren encontrar, lo que quieren realmente hacer en su ámbito profesional, pues es los análisis correspondientes de mercado, cómo llegarles al mercado, identificar el mercado, etc. Sin embargo, ustedes van a hacer el análisis con los conocimientos que ustedes tengan en este momento y con lo que puedan medianamente investigar al respecto para ampliar un poco más el tema. ¿Qué se busca en este apartado desde la perspectiva en la que ustedes están en este momento? Identificar cuáles son sus competidores. No basta con listarlos exclusivamente, ¿cierto? Es importante que ustedes identifiquen qué les llama la atención de esos competidores, qué les gusta, si es que les gusta algo específico de alguno de ellos, qué no les gusta, qué es lo que no replicarían de lo que hace habitualmente sus competidores en su idea de negocios. Los siguientes son los clientes. Y este es un punto muy importante porque yo tengo que tratar de segmentar o encontrar quiénes son mis clientes, ¿cierto? Y en esa medida, digamos, no dejarlo tan amplio, ¿sí? Ir tratando de ir cercando, de ir filtrando para realmente identificar quiénes son mis potenciales clientes. Con relación a los clientes les voy a leer, perdón. Un pequeño apartado aquí de la generación del modelo de negocios. Mire, ustedes tienen la posibilidad de encontrar esos clientes que pueden estar enmarcados en algunas de estas características que les voy a leer. Pueden estar enmarcados como un mercado de masas, que si los modelos de negocios que se centran en el público en general no distinguen segmentos de mercado. Ese sería el caso del mercado de masas. Tanto la propuesta de valor como los canales de distribución y las relaciones con los clientes se centran en un gran grupo de clientes que tienen necesidades y problemas similares. Este tipo de modelo de negocio es bastante habitual en el sector del gran consumo. Están también los nichos de mercado, que si ustedes tienen emprendimientos muy específicos, pues tendrían que comenzar a acercar cuál es el nicho de mercado al que ustedes están. Dice, los modelos de negocio orientados a nichos de mercado atienden a segmentos específicos especializados. La propuesta de valor, los canales de distribución y las relaciones con los clientes se adaptan a los requisitos específicos de esa fracción de mercado. Estos modelos de negocio son frecuentes en las relaciones proveedor-cliente. Y es el caso, por ejemplo, de muchas fábricas de piezas de algún componente pues mayor. Mercado segmentado, también podría ser el caso, y si algunos modelos de negocios distinguen varios segmentos de mercado con necesidades y problemas ligeramente diferentes. El departamento comercial de un banco, por ejemplo, puede realizar distinciones entre un gran grupo de clientes cuyos activos alcanzan un valor X y un grupo más pequeño de clientes con un patrimonio neto superior a otro valor. Luego pueden ir segmentando esos dos casos. Ambos segmentos tienen necesidades y problemas similares,
aunque fluctúan. Esta situación tiene implicaciones para los demás módulos del modelo de negocio, como la propuesta de valor, canales de distribución, las relaciones con los clientes y las fuentes de ingresos. Mercado diversificado. Dice, una empresa que tenga un modelo de negocio diversificado atiende a dos segmentos de mercado que no están relacionados el uno con el otro, que presentan necesidades y problemas muy diferentes, como es el caso, por ejemplo, de Amazon, que en el 2006 decidió diversificar el comercio al por menor con la oferta de servicios de computación en la nube, como puede ser el espacio de almacenamiento en línea y el uso de servidor a petición. Así, Amazon empezó a prestar servicios a un segmento del mercado totalmente diferente. O sea, ya tenía ventas al por menor de diferentes tipos de cosas y ahora le apunta a empresas web, ¿cierto? El fundamento estratégico de la diversificación se encuentra en la potente infraestructura informática que ya tiene Amazon. Plataformas multilaterales o mercados multilaterales. Dice, algunas empresas se dirigen a dos o más segmentos del mercado independientes. Una empresa de tarjetas de crédito, por ejemplo, necesita una gran base de clientes y una gran base de comercios que acepten sus tarjetas. Del mismo modo, una empresa que ofrezca un periódico gratuito necesita un gran número de lectores para atraer a los anunciantes a los que necesita para financiar la producción y la distribución del diario. Ambas partes son necesarias para que el modelo de negocio funcione. Esas son las plataformas multilaterales. Eso como para mostrarles un poco a qué se refiere el tema de los clientes, para que ustedes lo logren encasillar en algún segmento del mercado y también comiencen a identificar cuántos y cuáles son esos tipos de clientes. También es importante identificar los proveedores, quiénes son mis potenciales proveedores y qué tan importantes son dentro del modelo de negocio. Me explico. Si ustedes llegan a identificar un proveedor que es estratégico y casi que único para el modelo de negocio, pues es un riesgo, ¿cierto? Un riesgo potencial. Si mi negocio gira de manera sustancial alrededor de un proveedor, pues cualquier variación en las políticas de ese proveedor, es decir, algo precios o distribución, afectan directamente mi negocio. Si eso llega a ocurrir, pues ahí ya tengo un potencial riesgo. Tendría que revisar mi DOFA en la parte de amenazas, etc. Regálenme un minuto, ya vengo. Bueno. Nos interesa, al final de cuentas y con el análisis que estamos haciendo, identificar qué tan grande es el negocio en el que ustedes están incursionando. Ojo, esa pregunta no va relacionada a qué tan grande es el local o el sitio físico o las bodegas de su negocio, sino qué parte del pastel del mercado se lleva el negocio en el que ustedes están incursionando. Se llevan su proyecto de inversión. Para esto necesitamos identificar cuál es el volumen de ventas que tiene el negocio en términos generales y también cuál es el volumen de ventas que tiene ustedes propiamente dicho con su negocio. ¿Cuál es el volumen de negocio del mercado en general?
en el que están incursionando y cuál es el volumen de negocio o el volumen de ventas que tiene su propio emprendimiento. Para eso, pues ustedes van a estimar cuáles son sus ventas del primer año. Ya vamos a revisar las plantillas, cómo se deben diligenciar unas plantillas que van a facilitar, de pronto no en esta etapa, sino en la siguiente, todo el tema del modelo de negocios. En otras palabras, calcular cuál es la cuota de mercado, cuántos clientes tengo, qué tan grande es el volumen de compra que tienen esos clientes. Ya ahorita volvemos al tema de ventas. ¿Hay dudas hasta acá? Profe, tengo una duda, pero es sobre la exposición. ¿La exposición lo van a hacer todos los integrantes del grupo o solo uno? Pueden ser uno, puede ser todos, ustedes deciden cómo quieren exponer. Ok, gracias. ¿Listo? Hablemos un poco del análisis de riesgos, que es el siguiente punto. Lo primero a decir es que nace de una buena o de un buen análisis FODA, principalmente. Lo que ustedes ya hicieron para la etapa inicial del modelo de negocio, del proyecto de inversión que están realizando. También es importante entender qué es un riesgo. Para hacer un análisis de riesgos, pues tengo que tener muy claro qué es un riesgo. Por definición, un riesgo es la probabilidad de que se materialice un peligro, entendiendo que este puede ser un peligro y este puede ser el riesgo, ¿cierto? Que hay un objeto en el suelo es el peligro, que yo me tropiece y caiga, ese es el riesgo, ¿cierto? Y en ese sentido, pues debo identificar cualquier riesgo que yo tenga con una potencialidad o probabilidad de que algo bueno o malo ocurra. Los riesgos pueden ser buenos o malos. Y ya decíamos, si parto del análisis DOFA, si me quedó bien hecho mi análisis DOFA, todas mis amenazas identificadas en la DOFA son riesgos malos. Todas mis oportunidades de la DOFA son riesgos buenos. ¿Cómo van a hacer este ejercicio? Lo primero es, de manera similar a como ustedes hicieron la DOFA, reunirse en el grupo y comenzar a pensar en potenciales riesgos que tenga el negocio. Comenzar a listarlos, todos los que se les ocurran. Una vez los tengan, revisan su DOFA, si los tuvieron, si los consideraron o no. Si algunos son muy relevantes, pues tienen que volver a retroalimentar la DOFA, es decir, volver y complementar ese ejercicio que ya habían hecho para el primer momento. ¿Es necesario que lo muestren en esta presentación? No. Ustedes no van a volver a mostrar la DOFA acá. Pero la DOFA definitiva, sí va a aparecer en la entrega final del proyecto. Luego es importante que ustedes complementen el ejercicio. Este proyecto de inversión que ustedes están haciendo a lo largo del curso, que se va haciendo de manera paulatina, digamos, en ciertos momentos, obedece a un proceso de elaboración progresiva, como se hace habitualmente cualquier proyecto. Si ustedes lo hacen juiciosamente, el entregable final va a tener las calidades esperadas, por un lado, pero además va a estar acorde con los tiempos y no van a sentir una carga adicional de trabajo, porque cuando lleguen a la entrega final ya lo tendrán prácticamente todo listo. Entonces, por favor, háganlo en los tiempos en los que se los estoy recomendando.
Si ustedes retroalimentan la DOFA, entonces simplemente la van dejando, complementando y colocando en un archivo en Word con toda la demás información que ya tienen hasta acá. ¿Qué información ya tenían hasta acá? Pues, ¿cómo se llama la idea? ¿Cómo se llama el negocio? O sea, el nombre de la idea. ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Cuál es el análisis interno, cierto? Misión, visión, filosofía. La DOFA y los organigramas. Esto es lo que llevan hasta ahora. Ustedes lo colocaron en un documento en Word. Ahí mismo lo pueden ir retroalimentando y complementando. Continuando con el análisis de riesgos, que es el punto que nos compete en este momento. Ustedes van a listar todos los riesgos y una vez los listen, hay que valorarlos para identificar cuáles pueden ser los más importantes. Hagamos un ejercicio. Digamos que en cada uno de sus emprendimientos, párense cada uno en sus emprendimientos y pensemos en un riesgo. ¿Qué riesgo se les ocurre? ¿Cuál cree que hay que comenzar a valorar? ¿Ninguno? ¿No tienen riesgos? Camilo, ¿qué proyecto tienen ustedes? Buen día, profe. Buenos días. Nosotros tenemos ladrillos y adoquines hechos en mezcla de concreto y cartón reciclado. Ok. ¿Qué potencial riesgo El, puede tener ese negocio? el primer potencial riesgo es que probablemente la gente como que no confíe mucho en el producto, dado que es un producto nuevo acá en la parte de Colombia. ¿Cuál es el peligro de ese riesgo? El peligro de ese riesgo pues sería que muchas de las personas para creer en algo tienen que ver que funcione o que haya, digamos, ¿cómo le explico, profe? Que uno para comprar algo muchas veces se guía de lo que le aconsejan, ¿sí? Y pues si nadie ha trabajado este producto y usted pide un consejo sobre él, ¿cómo va a lograr que le den un consejo dado que no, aún no lo han experimentado? Pues sí se ha experimentado, pero la gente como tal del común no lo ha Bueno, logrado ver, ¿sí? ok, Camilo, listo. Entonces, volvamos y colocamos en blanco y negro el riesgo. ¿Cómo era que se llamaba el riesgo? ¿Cómo lo escribiste? ¿Que la gente no confíe, dijiste, en el producto? Sí, señor, como potencial, sí, señor. Ok. Lo siguiente que vamos a hacer, o sea, si ese ya es el riesgo que identificaron, lo siguiente que hay que hacer en este punto es analizar ese riesgo. Para analizarlo utilizamos una matriz de calor que puede ser esta que ustedes están viendo acá o cualquier otra en la que se evalúen los dos aspectos relevantes que hay aquí, que son cuál es la probabilidad de que eso ocurra y qué consecuencias trae para mi negocio el hecho de que eso ocurra. En probabilidad, por ejemplo, en esta matriz tenemos raro, imposible, posible, probable y casi seguro. Perdón, raro, improbable, posible, probable y casi seguro. Y en consecuencias tenemos insignificante, menor, moderado, mayor, catastrófico. Camilo, ¿cómo valoras el riesgo que acabas de decir frente a la probabilidad? ¿Es raro, improbable, posible
probable o casi seguro de que ocurra. Puede ser posible, Posible, ¿cierto? porque aún no, sí, ¿Y qué consecuencias tendría para el negocio? que no se venda el material. Que no se venda. Y si no vendemos, ¿eso qué consecuencia es? ¿Insignificante, menor, moderado, mayor? Puede ser catastrófico porque la, la empresa, el negocio puede quebrar, puede no hacer negocio, no surgir. Ok. Bueno, Camilo, muchas gracias. Fíjense que ese riesgo que se acaba de valorar cae en una zona, digamos, por decirlo así, caliente, ¿cierto? En una zona roja, de un impacto grande. Por lo tanto, yo debería pasar al siguiente punto con ese riesgo específico. O sea, Camilo y su grupo pueden identificar muchos riesgos, pero solo van a pasar a estrategias y planes los riesgos que quedaron valorados en la zona amarilla y roja de la matriz, a los que sean más importantes. ¿Qué son las estrategias y planes? Son buscar la forma de potencializar los riesgos positivos, que pueden ser sus oportunidades, y mitigar los riesgos negativos, que pueden ser unas posibles amenazas. Lo que tiene Camilo ahí es un riesgo negativo. ¿Cómo mitigarías ese riesgo? ¿Qué podrías hacer para mitigar el riesgo? Profe, pues primero que todo, yo diría que hacer como exposiciones de la resistencia del material y como que mostrar los casos que se han trabajado en otras partes del mundo, ¿sí? Porque en otras partes del mundo sí ya han construido casas y han empleado ese material, los ladrillos, ¿sí? Como para mostrar que eso sí es un buen ¿qué? Un buen producto y que pues está ayudando al medio. Ok, esa es una alternativa y es una alternativa válida, ¿cierto? Una estrategia y un plan válido para atender, mitigar esa posible amenaza, ¿cierto? Muy bien, Camilo. Profe, qué pena. Otra cosita, digamos, ahí podría ir válido tratar de hacer que este producto entre y sea certificado, digamos, por la norma que nos rige a los ingenieros para utilizar materiales. También, claro, esa puede ser la estrategia. O sea, al final eso es lo que se busca, ¿cierto? Que ustedes revisen por qué estrategia se van a terminar yendo, ¿cierto? Liliana, ¿qué negocio tienen ustedes en su grupo? Liliana, Profe, buenos días. buenos días. Profe, nuestro proyecto se basa en la adaptación arquitectónica y estructural del micelio. Otra vez, se te entrecortó un poco. Nuestro proyecto se basa en la implementación arquitectónica y estructural del micelio. ¿De micelio? ¿Nos explicas un poco Sí, más? sí, señor. Es un hongo. Es un hongo que tiene como una estructura que nos permite como potencializar la resistencia de las estructuras. Ok. ¿Qué riesgos tienen?
en ese negocio o alguno que quieras que podamos revisar. ¿Dónde consigues ese hongo? Profe, de pronto, a eso me iba a referir, a encontrarlo, al poder como producirlo, como buscar como las fuentes de... ¿Es común en Colombia ese hongo? No sé con exactitud, profe. Ese podría ser, o sea, sí, es como donde se puede generar con mayor facilidad, sería un riesgo para nosotros, porque si nuestro país no tiene como las propiedades, por ¿Ya así llamarlo. identificaron un proveedor de ese hongo? No, profe, porque la idea sería nosotros producir esa materia prima como tal y patentarlo si fuese posible. Bueno, ahí veo varios riesgos, ¿no? Es importante que ustedes, de todos modos, busquen un proveedor, ¿sí? Porque una cosa es producirlo, o sea, el producir el hongo como tal es casi que un proyecto en sí, ¿cierto? Un proyecto de inversión. Ya hacer, el qué hacer con el hongo, el generar valor con ese hongo, pues es el otro proyecto que ustedes ya tienen acá. Entonces, más bien se los planteo al contrario, perdón que les desbarate un poco lo que ya están pensando, pero deberían buscar un proveedor y como estrategia y plan tener pues varias fuentes de proveedores si es posible. Y si no es posible, pues ustedes tendrían que hacer la redundancia de ese riesgo, es decir, comenzar a producirlos ustedes mismos. Pero si ustedes van a hablar desde producción, o sea, comenzar su negocio desde la producción ustedes mismos, pues es un proyecto que implica saber cómo es el cultivo, cuidado, etcétera, de eso, qué volumen necesitan generar para el negocio que ustedes piensan hacer, etcétera. ¿Sí? Pero creo que si no lo tenían en la DOFA, ya encontraron una amenaza que puede ser eh, clave, ¿no? Estratégica para su negocio, que tienen que analizar, que es dónde consiguen el hongo. Fabián, ¿qué hace su emprendimiento? Profesor, vigas, viguetas y pilotes en concreto prefabricado. O sea, elementos prefabricados. ¿Ok? ¿Qué riesgos tienen? Pues profesor, principalmente sobre la calidad que diría yo. Pues tenemos el riesgo de adquirir materiales que no sean de calidad. ¿Cómo valoran ese riesgo? Mayor porque si se construye con calidad, con materiales de baja calidad, pues terminan en errores estructurales. A ver, pero es que eso no lo veo yo como un riesgo, porque es que se supone que ustedes tienen que garantizar la calidad. Y no, y recordemos, o sea, si lo miramos desde el punto de vista conceptual, si ya dijimos que los riesgos nacen de la DOFA y de las amenazas y de las oportunidades, quiere decir que son aspectos externos. Y eso que tú estás comentando es un aspecto interno, intrínseco del negocio. Ustedes tienen que garantizar la calidad. Siendo así, entonces, creería que al ser por el momento la estructura que llamamos una empresa bastante pequeña en la cual no podríamos encargarnos totalmente del transporte, sería sobre el transporte, profe, porque si le estamos encargando la responsabilidad a alguien de que lleve los elementos, Ese sí tiene, eso sí,
pues ahí sí hay un factor de riesgo, ¿cierto? Que ese proveedor de ese servicio pues se vuelva clave, ¿no? Que ustedes no logren encontrar varios proveedores para el tema o que no cumpla los requerimientos, etcétera. Ya ustedes tienen que valorar cuál es el riesgo potencial con el transportador, ¿sí? O sea, si no lleva los productos a tiempo, eso puede ser un riesgo. Si no lo llevan las condiciones que ustedes lo requieren, ese puede ser otro riesgo, ¿cierto? Y ya tendrían que valorar qué probabilidad hay de que no los lleve a tiempo y qué consecuencias tiene eso. O qué probabilidad hay de que al haber una mala manipulación pues dañe el producto, qué consecuencias tiene eso. Si esos dos temas comienzan a ser relevantes, o sea, caen en la zona roja, pues hay que generar una estrategia y plan. Si es un riesgo válido, lo que pasa es que uno pensaría que pueden haber muchos proveedores y que no alcanza a tener una valoración muy alta, ¿cierto? Porque no es algo que digamos que no tenga diversificación o diferentes probabilidades de atenderlo de diferentes formas, ¿sí? Pero sí es parte de la idea de lo que queremos hacer acá. O sea, puede pasar que dentro de nuestro listado de riesgos muchos queden valorados en consecuencias menores o bajas o moderadas, que no ameriten estrategias y planes, sino que simplemente me ayuden a identificar. Por ejemplo, si yo digo, mi riesgo es que el proveedor no lleve los productos a tiempo, cuando se materialice el riesgo, yo ya tener claro que tengo que cambiar de proveedor. ¿Sí es eso claro, Fabián, y para todos los demás? O sea, también sería, por ejemplo, un riesgo cuestiones climáticas, pues porque en obra no se podrían realizar los anclajes y, por ejemplo, hay un torrencial, una lluvia salvaje, todo eso entraría Claro, también. eso también puede ser riesgos, por supuesto. Hay que valorarlos. Volvemos a lo mismo. Ahí la probabilidad de ocurrencia es el factor clave en eso que tú acabas de decir, ¿no? Es el segundo riesgo. Fíjense con el tema del transporte y del proveedor, que el caso de Fabián es muy diferente al caso de Laura. Ahora no recuerdo. Sí, de Laura, fue que me comentó ahorita, ¿no? O de Liliana. Porque cambiar de un proveedor de transporte de este tipo de elementos, pues pueden haber muchos, pero cambiar del proveedor del hongo especial, pues puede que no sea tan fácil, ¿cierto? Dayana, ¿qué negocio tienen ustedes? Profe, ya estoy con Fabián. Ok. Lorena, ¿qué negocio tienen ustedes? Cemento ecológico, profe. Cemento ecológico. Explícanos un poco más. Bueno, esto trata como que con los residuos orgánicos que nosotros tenemos, ejemplo, en la cocina, pues hacer un tratamiento para formar un cemento y así ayudar con el medio ambiente. ¿Qué riesgos tienen? Pues yo diría como es un nuevo producto, sería la competencia con las otras cementeras que son famosas, porque ya tienen pues su acreditación en el país o internacionalmente. Entonces pues es muy complicado, pero no imposible llegarle a la gente de esa manera, con nuevos productos. Ok. Lorena, yo veo otro riesgo potencial que deberían valorar y es el volumen de negocios que ustedes eventualmente tengan que atender. Si los insumos que requieran para hacer eso que quieren hacer, si los hay en cantidad suficiente, o los puedan conseguir en cantidad suficiente, por ejemplo, como para hacer un edificio. Averigüen, por ejemplo, qué volumen
de cemento requieren para un edificio de X características. Y si ustedes quisieran atender un proyecto de ese estilo, pues ¿qué tendrían que hacer en su negocio para eventualmente proveer el cemento que requieren? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Más o menos. Sí, señor. Pasando a las estrategias y planes, que ya dijimos que buscan básicamente potencializar los riesgos positivos y mitigar los riesgos negativos, y que es el cuarto punto que ustedes van a analizar. Hay diferentes formas de atender esos riesgos positivos o esos riesgos negativos. Es decir, hay diferentes formas de generar estrategias y planes. Por ejemplo, si tuviéramos un riesgo de robo, que muchos de ustedes seguramente tienen ese riesgo en sus emprendimientos, porque tengan maquinaria especializada, porque tengan equipos, porque tengan, qué sé yo, insumos, pues ustedes pueden atender ese riesgo de diferentes formas. Con la estrategia de aceptar, es no hacer nada, ¿cierto? Sencillamente conozco que hay un riesgo, conozco que hay una probabilidad y sé cuál es el impacto que tiene el mismo y lo acepto, ¿cierto? El riesgo lo acepto y no tomo ninguna acción para que se produzca nada más, ¿cierto? Podría mitigarlo, por decir algo, colocando un candado, ¿cierto? A mi bodega, o unas rejas, o bueno, no sé qué más, o colocando buena iluminación. Podría transferirlo. ¿Cómo transfiero el riesgo robo en mi empresa? Con un seguro. Asegurándolo. Asegurándolo, ¿cierto? Casi siempre la estrategia de transferir está asociada a un seguro. De pasarle, en caso de que se materialice el peligro, la responsabilidad a un tercero, o parte de la responsabilidad a un tercero. Y finalmente, evitando. Hay riesgos que no voy a poder evitar completamente, ¿cierto? Que puedo llegar hasta mitigar o transferir. Pero evitar, propiamente dicho, pues es muy difícil. Obviamente depende qué tipo de negocios tenga, qué tipo de maquinarias tenga, si ya puedo considerar que evitar para el caso robo sea imposible, o evitar para el caso robo podría ser colocar un par de cámaras de seguridad y una empresa de vigilancia. Eso ya podría ser el evitar. Depende de qué tengo en mi empresa, qué tan atractiva es para el que quiera robar. Por otra parte, cuando revisamos los riesgos positivos, puedo aceptarlos, puedo compartirlos, ¿cierto? Una forma de compartir el riesgo es algo similar a lo que ya comentaba su compañero de las vigas y viguetas, que si no tienen las fortalezas para hacer el transporte inicialmente, o eso implica una inversión muy grande, etcétera, sencillamente comparto mis ganancias para potencializar mi volumen de ventas y probablemente mejorar mis procesos, ¿cierto? Que puede ser mediante conseguir un proveedor estratégico o un aliado estratégico que haga esa parte de transporte. Dice, mediante la asignación de la responsabilidad a un tercero que puede aumentar la probabilidad de capturar la oportunidad. Puedo mejorar la oportunidad aumentando la probabilidad y su impacto. O sea, cuando busco una estrategia de mejorar una oportunidad, estoy buscando o que la probabilidad aumente, o sea, pase de un posible a un casi seguro, por ejemplo, o aumentar la consecuencia de que si se materialice
la consecuencia sea mucho mejor. Y puedo aprovechar la oportunidad y asegurarse de que su valor se realiza. Esa podría ser otra estrategia. ¿Cómo conseguirlo? Pues ya depende de cada uno de los casos. El último punto que ustedes van a desarrollar en su exposición es lo que tiene que ver con el análisis financiero. Este análisis financiero muchas veces no, con toda seguridad, va a tener presente todos los demás análisis que ya han realizado hasta acá. Es decir, la visión, la misión, los organigramas, la propuesta de valor, el análisis de riesgos, las estrategias y planes. Todos van a confluir en el análisis financiero, porque al final voy a tener que poner mis estimaciones, esas que hice, digamos, de manera en donde yo estoy apenas pensando en la idea de la estructuración, comenzar a plasmarla en números, en cuánto me cuesta, qué tengo que hacer para efectivamente poderlas materializar. ¿Qué buscamos en esta parte? Primero, identificar qué productos vende mi negocio. Y ahí debería al menos generar 10 productos. Habrán negocios que efectivamente no tengan forma de generar 10 productos, pero ya aclaramos un poco el tema. Identificar qué costos tiene mi producto. ¿Cuál es el costo neto que tiene ese producto? Ponerle un precio de venta a cada uno de mis productos. Identificar qué inversiones tiene mi negocio para ponerlo a punto y poder abrir la producción y la venta del mismo. ¿Qué costos fijos tiene mi negocio? Calcular el costo de oportunidad, que eso ya lo hicimos, ¿cierto? En la clase de conceptos básicos hicimos el cálculo del costo de oportunidad, como ustedes deberían hacer el cálculo para su proyecto de inversión. Simular un posible crédito, que eso sí no lo vamos a mencionar hoy, cuando comencemos a ver matemáticas financieras, que será a partir del próximo lunes. El miércoles es examen. Comenzaremos a revisar el tema de la simulación de crédito. Recuerden que para el cálculo del costo de oportunidad, ustedes tienen que definir como máximo el 40% de la inversión con recursos propios. Es decir, ustedes se tienen que endeudar mínimo en un 60%. Mínimo en un 60%. ¿Qué dudas hay hasta acá? Bueno, por favor, todos entren a Moodle en este momento. En Moodle van a entrar a la pestaña que dice Proyecto en Grupo. Van a entrar a la pestaña que dice Exposición o Caso de Negocio. Aquí ya tienen las diapositivas de la clase de hoy. Tienen un foro relacionado con análisis de riesgos. Básicamente lo que se quiere acá es que ustedes lean el artículo, después valoren el riesgo, ¿cierto? O sea, piensen en la matriz
qué tan crítico es el riesgo que se está presentando en ese artículo y qué posibles estrategias y planes tendrían para ese potencial riesgo. Por acá tienen un archivo que dice plantillas de análisis financiero. Por favor, descárguenlas. Ábranlas. Cuando todos ya las tengan, por favor me avisan para continuar. Erwin, ¿ya la descargaste? Sí, señor. Laura. Sí, señor. ¿Alguien todavía no la ha podido descargar? Bueno. Entonces, ¿cómo van a comenzar a diligenciar las plantillas que ustedes tienen acá? Primero y muy importante, no deben mover nada en las plantillas. La idea es que estas plantillas les sirvan luego para alimentar el modelo de negocios. Si ustedes le insertan una celda, una fila, una columna, les va a tocar volver a hacerlo de nuevo en la siguiente fase del negocio. Entonces, dejen la estructura como está. Yo sé que puede estar muy fea y demás, pero funciona. ¿De acuerdo? Lo primero que van a hacer en datos de entrada, van a diligenciar los nombres de cada uno de los que están en el grupo, los códigos, el curso, ustedes son el O2, el grupo, si es A, B, C, D, el que les haya tocado, el nombre del emprendimiento y la descripción del negocio. Que aquí podrían colocar, por ejemplo, la propuesta de valor que ustedes ya definieron en su reporte inicial de proyecto. Entonces, fíjense que solo van a modificar las celdas que estén con letra azul en toda la plantilla. ¿De acuerdo? Inflación proyectada lo van a dejar así. IVA también lo van a dejar así. Impuesto sobre la renta también lo van a dejar así. ¿Cuántos días a la semana trabajan en su negocio? Ese sí lo van a modificar. ¿En qué horarios? ¿Cuántas horas al día? ¿En qué año van a constituir el negocio? Salario mínimo y transporte. Se va a quedar así. Allá tienen los datos del año. Casilla, la B21.
Está relacionado con esta nota que ustedes ven acá. El capital propio o el patrimonio invertido en el negocio o proyecto de inversión puede ser máximo el 40%. Luego ustedes pueden modificar esto. Pueden bajarlo o pueden dejarlo el máximo el 40%. ¿Cuántos días tiene el año? Pues también déjenlo así. ¿Clara la primera hoja para todos? Sí, profe. Vale. Entonces vámonos a responder una por una las preguntas que están en esta diapositiva. ¿Qué productos vende mi negocio? ¿Qué costos tienen? ¿A cómo vendo cada uno de mis productos? Entonces, por favor, párense en la hoja que dice ventas y costos. Fíjense que en la plantilla hay un ejemplo como para una empresa de empanadas. Ustedes van a listar sus productos. Preferiblemente 10 o más productos. Entonces, por ejemplo, el negocio de las vigas y las viguetas, pues fíjense a ver si alcanzan a sacar 10 tipologías de prefabricados. Profe, Señor, digamos, la idea de negocio de nosotros no es de productos, sino de servicios. ¿ok? ¿Me la explicas un poco? Nuestra idea de negocio son levantamientos topográficos mediante drones. ¿Sí? Ok, pero puedes sacarlo el dron por día, el dron por área, ¿cierto? O sea, un levantamiento, dependiendo cómo puedan comercializar su producto. ¿Sí? El alquiler del dron, etcétera. Okay. ¿Sí? Sí, sí, señor. Si no llegan a los 10 productos, pues la verdad no pasa nada siempre y cuando no sea evidente que sí podían llegar a los 10 productos. ¿Sí me entendieron esto? Es decir, si ustedes en su emprendimiento tienen un restaurante, pues 10 productos es muy fácil, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, tienen el emprendimiento que nos comentaba Liliana, que era hacer un insumo mejorado con las características de un hongo, pues el tema ahí se reduce a cómo voy a vender el tema. Entonces puedo venderlo por tonelada, puedo venderlo por bulto, ahí tendría varios productos, varias formas de comercializar el mismo producto, que también es válido colocarlo así. Si yo tengo entre mis estrategias y planes, y aquí me estoy saltando un poco el punto específico que estábamos tocando, pero quiero comentarlo porque es la forma de modelarlo. Si yo en mis estrategias y planes definí promociones, la forma de modelar las promociones en el modelo de negocio es colocar como un nuevo producto la promoción. Doy un ejemplo. Si yo tengo acá mi empanada de carne, que normalmente me cuesta producirla 898 pesos y la vendo en 2.000 pesos. Si yo quiero hacer una promoción, tengo que generar nuevamente el producto. Entonces le coloco empanada de carne en promoción
¿Cuánto me vale hacerla? Pues no se trata de disminuir calidad, por lo tanto me vale lo mismo, pero ya no la vendo en 2.000, ¿cierto? Sino que la venderé más económica. Por decir algo, 1.500. Entonces resulta que todos los martes mis empanadas están en promoción. Podría cuantificar cuántas voy a vender entonces en promoción. ¿Es eso claro? Una vez tengo listado todos mis productos o todas las variantes de cómo voy a comercializar mis productos, que también en últimas lo que quiero tener es más de una fila, ¿cierto? Para ver qué incidencia en el futuro tiene la venta de una de otra o las características de ese modelo. Una vez los tenga listados, voy a sacar los costos del producto. Para eso yo les coloco una hoja de ejemplo, que es el APU 1 de la empanada de carne. ¿Qué es un APU? ¿Qué significa APU? Análisis de precio unitario. Análisis de precios unitario. Muy bien, Fabián. ¿Dónde aprendiste que era un APU? Un curso ajeno a la universidad, profe. ¿Cómo se llamaba el curso? Gestión y presupuestos de la construcción, creo. Va sobre eso. No sé si es exactamente el título, pero va sobre eso. Bien. ¿Ustedes ya vieron construcción? Yo no. No, tampoco. ¿Alguien ya vio construcción? Normalmente se ve el tema de los APUs en construcción, ¿cierto? Pero es básicamente lo que acaba de decir Fabián, un análisis de precios unitarios, que no es otra cosa que analizar unitariamente los precios de su producto. Entonces, si yo, ¿qué necesito para hacer una empanada de carne? Entonces comienzan a pensar, bueno, necesito harina, necesito huevos, necesito agua, necesito carne, necesito sal, necesito, qué sé yo, cebolla, ajos, queso. Y comienzo a plasmarlo todo en el lugar correspondiente. Entonces, este APU tiene la estructura de análisis de los APUs que normalmente hacemos en construcción, ¿cierto? En temas relacionados con la ingeniería civil. Se compone, por lo tanto, de ciertos aspectos: los equipos, los materiales o los insumos, los transportes y la mano de obra. En equipos, por favor, pónganme mucha atención acá en esta parte. Si mis equipos, los que yo requiero para hacer las empanadas, hacen parte de mis inversiones, no los voy a contemplar en el APU. Porque en el modelo financiero entonces los estaría contemplando dobles. Si requiero un equipo por cada producto que yo vaya a hacer, es decir, el equipo queda después inmerso o se daña o se pierde cada vez que se termina un producto, pues debería contemplarlo dentro de su APU. Los materiales o insumos. En el caso de las empanadas, pues es todo lo que requiero para hacerlas, ¿cierto? Maíz, especias, aceite, carne. Bueno. Que si tengo un concreto modificado con hongos, entonces aquí sería el cemento, el agua, los materiales gruesos, la arena y el hongo. No sé. No sé cómo será el tema. Estoy haciendo un supuesto. Que para los prefabricados necesito
en los equipos, por ejemplo, si tengo las formaletas, yo no sé si las voy a colocar como inversiones o si las formaletas se daña cada vez que hago un material, entonces coloco la formaleta acá. En mis materiales pues necesito el cemento, la arena, etc. En los transportes, en este caso yo digo, voy a hacer cada 100 voy a hacer compras para cada 100 empanadas. Como el APU lo hice para 20 empanadas, entonces por eso la cantidad la coloco .20, ¿cierto? Como voy a hacer compras cada 100 empanadas, pues voy a gastar probablemente en un taxi o en 2 taxis. Ir hasta la plaza, comprar los insumos, regresar. Mano de obra. Si la mano de obra que requiero para hacer las empanadas está dentro de mis organigramas y dentro de mis recursos humanos, no la voy a contemplar, la estaría contemplando doble en mi modelo de negocio. Pero, por ejemplo, si yo contrato al señor que va a volar los drones únicamente cada vez que me contratan el servicio, sí podría tenerlo aquí listado en mi mano de obra. Que esa persona se libere. Si no tengo el servicio contratado, pues no necesito tener ahí el piloto del dron. Pues ya está. Si el piloto lo va a tener contratado 7×24, bueno, en los horarios de ley, lo listo acá. Si no, lo podría tener aquí, contemplado dentro del servicio. Obviamente el jornal. ¿Puedo volver a explicar eso? Qué pena. Yo podría, de acuerdo a mi modelo de negocio, definir que en el producto, en el costo del producto, está el personal que se requiere para implementar el producto, en el caso del servicio. Sobre todo cuando tengo empresas de servicios, debo hacerle análisis de precios unitarios así. Es decir, la persona que se requiera para el servicio o las personas que se requieran para el servicio deberían estar listadas en el APU y no en recursos humanos. Felipe, para que lo tengas presente tú y todo tu grupo. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, colocaría el piloto del dron, un cadenero, qué sé yo. No sé qué personal requieran para hacer ese tipo de topografía con dron. ¿Sí? Pero el personal específico del servicio debería listarlo acá. Colocarle un valor, que el jornal es cuánto vale al día, ¿cierto? Esa persona. Colocar unas prestaciones, que ya vamos a ver cómo se calcula este porcentaje de prestaciones. Y colocar un rendimiento en función del producto, ¿cierto? O sea, si yo digo que el producto es 1 hectárea, ¿cierto? Topografía, unidad, hectárea, entonces ese piloto, ¿cuánto se demora? El rendimiento va en función de cuánto se demora haciendo la topografía de 1 hectárea con dron. Se demora un día, entonces su rendimiento sería el 100%. Y si le digo al jornal, qué sé yo, 3 millones dividido en 20 días más o menos laborales, le pusimos 30 millones. Con sus prestaciones, el jornal es tanto, entonces si se demora un día para sacar 1 hectárea, pues lo que aporta al precio unitario sería 1, ¿cierto?
Si se demora medio día, perdón, podría ser 2 hectáreas en un día. Esto está en función del jornal. Jornal es un día. Si puede hacer 50 hectáreas en un día. Y así sucesivamente, ¿cierto? Van listando los que se requieran. Entonces aquí, por decir algo, piloto. Cadenero 1. Cadenero 2, qué sé yo, lo que ustedes necesiten. Costos indirectos. No le van a colocar costos indirectos. Me interesa saber cuál es el costo directo. Sin embargo, les dejé la estructura, vuelvo y digo, típica que se utiliza para proyectos de ingeniería. Componentes de equipos, componente de materiales, componente de transportes y de mano de obra. ¿Dudas hasta acá? Entonces, fíjense, por ejemplo, que en mi caso, hacer una empanada me sale en 898 pesos. Este valor lo van a referenciar acá, ¿cierto? Incluso fíjense que está linkeado, está asociado la celda con el APU. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a requerir hacer una APU por cada tipo de producto que tengan. En el ejemplo, la empanada de carne y la empanada de carne en promoción tienen el mismo APU, pues no tienen que colocar dos APUs que diga empanada de carne y empanada de carne en promoción, ¿no? Simplemente relacionan el mismo APU. Pero sí tienen que hacer una hoja, preferiblemente una hoja por cada producto que van a analizar. Una APU por cada producto. APU 2, copian la hoja. Ya está. ¿Dudas con el tema de los costos? Entonces, hasta ahora hemos respondido la pregunta, ¿qué productos tiene mi negocio? ¿Qué costos netos tiene? Pasemos a la siguiente, a cómo vendo cada producto. Entonces, en la misma hoja de ventas y costos, voy a definir el valor de venta en función de lo que yo tengo aquí. En este caso, una empanada de carne. Pero ustedes podrían decir topografía por hectárea o topografía por día de topografía, todo lo que puedan hacer en un día, etcétera. O todas las variantes que ustedes tengan en su negocio, ¿cierto? Definen el costo y definen el valor unitario. ¿Qué valor le van a colocar? Pues uno similar o ligeramente inferior al de mercado. Yo en mi caso coloqué un valor similar a las empanadas que veo en el mercado, ¿cierto? 2.000 pesos, por decir algo. No debería colocar valores mucho más altos del mercado, porque se supone que yo estoy emprendiendo y va a ser más difícil romper, conseguir clientes si el valor está por encima. Tendría que dejar muy claro cuál es la propuesta, cuál es el valor agregado
y que la gente en efecto entienda ese valor para que esté dispuesto a pagar una mayor cantidad de dinero por tenerlo, ¿cierto? Lo siguiente sería definir cuántos productos voy a vender de cada uno de qué cantidad voy a vender de cada uno de mis productos. Fíjense que por acá a la derecha me está haciendo ya unos pequeños cálculos de la información que ustedes van sacando acá. ¿Cuánto es el costo total de producción? ¿Cuál es la cantidad total vendida en el año? ¿Qué valor promedio tienen los productos que ustedes están haciendo? ¿Cuántas cantidades están vendiendo al año? Y ya después hace unas pequeñas estadísticas de cuáles son las ventas diarias en función de lo que ustedes ya definieron en su hoja de datos de entrada. ¿Cuántos productos venden al día? ¿Cuántos productos venden por hora? Entonces, estas magnitudes les permiten ver si las estimaciones que ustedes están haciendo son coherentes o no, si son potencialmente viables o no. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? Va. Siguiente punto. ¿Qué inversiones tiene mi negocio? En las plantillas, entonces, van a ir a la hoja Constitución. La hoja Constitución lo que busca es identificar cuánto me vale registrar mi emprendimiento en una cámara de comercio, o sea, que exista mi emprendimiento. ¿En qué gastos tengo que incurrir para que quede registrado mi emprendimiento? Acá he listado algunas de las cosas que han puesto sus compañeros en semestres pasados. Revisen si en efecto se requieren todas estas o si el trámite es más fácil que eso. También van a ir a la hoja Inversiones. Y aquí van a comenzar a pensar en todas las compras e inversiones que ustedes requieren para poner a punto su negocio, para poder abrir, para comenzar a vender, para comenzar a producir. Fíjense que en las diapositivas yo le coloco, digamos, los diferentes ejemplos que podrían ustedes comenzar a clasificar acá a la derecha. No requieren tener clasificaciones de todo, solo lo que ustedes realmente piensen que necesitan para su negocio. Una vez listan todo, o sea, yo podría haber dicho, bueno, para colocar mi empresa de empanadas, que es el ejemplo, yo necesito una estufa, unas ollas, un computador para llevar las cuentas o una caja registradora. Y ya está. Otro puede decir, no, yo necesito también una vitrina de estas para poner las empanadas, necesito mesas, necesito sillas, necesito los servilleteros, necesito, qué sé yo, le voy a colocar uniformes a los empleados, entonces los uniformes no, ya los miramos en otro punto donde van a quedar. Voy a colocar un letrero, voy a hacerle una remodelación al local, etc. Todo lo que ustedes tengan presente para su negocio como inversión lo van a listar acá. Una vez lo listen y lo cuantifiquen, y ojo que muchas veces estas cuantificaciones obedecen a una presupuestación, ¿cierto? Entonces ustedes van a entrar a la página de internet, van a hacer consultas. Todas esas consultas que ustedes hagan y donde digan, bueno, la freidora industrial vale 1.850.000.
y la encontré en el lugar tal, un pantallazo. Eso es un anexo de su negocio. ¿Dónde hicieron esa consulta? Es un anexo. Entonces hay que tenerlo presente. Eso sería lo que tienen. Me voy a volver por acá en el punto 7 de la exposición. Sus anexos. Una vez tengan listados y cuantificados todos sus inversiones, las van a clasificar si son materiales o inmateriales. Fíjense que como inmateriales tengo acá la franquicia, el tema de lanzamiento en redes, unos posibles diseños arquitectónicos y el software, ¿cierto? Como materiales tengo pues todo lo que pueda tocar. Y lo comienzo a clasificar, ¿cierto? Acá hay unas opciones. ¿Cómo las puedo clasificar? Por acá a la derecha hay algo que dice años de amortización. Todavía no me angustian los años de amortización, no les van a hacer nada, no lo van a tocar. Y por acá sencillamente va totalizando en función de las categorías, como ustedes organizaron esto. Con eso ya tendríamos completo el qué inversiones tiene mi negocio. O sea, yo podría tomar un pantallazo acá y sacar este dato relevante, que es la inversión total, y llevármelo a mi presentación, ¿cierto? Colocarlo para poderlo exponer. Las plantillas no se van a abrir el día de la exposición. Ustedes tienen que colocar esto que estoy pidiendo acá, explicarlo en su presentación. ¿Qué productos tienen? ¿Cuánto vale? ¿Qué valor? ¿Qué inversiones tienen? Un ejemplo de cómo calcularon los costos de alguno de sus productos, etc. Lo siguiente es, ¿qué costos fijos tiene mi negocio? Hay que tener claro qué son costos fijos. Para entenderlo, pues hay que sencillamente hacerse la pregunta de, independientemente de si tengo ventas o no, ¿en qué costos, en qué gastos está incurriendo mi negocio? Se van a la hoja de gastos fijos y los listan. Por ejemplo, arriendos, todo el tema de servicios públicos. Pero si ustedes en sus estrategias y planes definieron algunas cosas como el transferir a través de seguros, pues los seguros, mantenimientos de equipos y todo lo demás que hayan de alguna forma identificado en sus estrategias y planes, suelen aparecer acá, en los gastos fijos. Como gastos fijos también tienen el personal, pero antes de entrar al personal también pueden tener los impuestos anuales, ¿cierto? Que no son los impuestos diferentes a la renta. Aquí irían los impuestos, por ejemplo, de industria y comercio, toda la renovación del registro mercantil, los impuestos prediales, si tienen predios en sus inversiones, los impuestos vehiculares, si adquirieron vehículos en sus inversiones, si tienen temas relacionados con música, con televisión en sus negocios, pues tienen que pagar impuestos de SAICO y ASIMPRO. Si tienen temas de azar, los impuestos de coljuegos, etc. Esto ya obedece, digamos, a las lecciones aprendidas de otros negocios que ya se han evaluado en esta clase. Ahí van quedando para que sirvan de guía. Los otros costos fijos es lo que sale en la hoja de recursos humanos. Aquí lo primero que ustedes van a hacer es listar todas las personas que ustedes definieron en su organigrama consolidado del primer momento o del informe del reporte inicial de proyectos. Lo que ustedes ya hicieron en el reporte inicial de proyecto.
Los van a listar todos. Van a definir un perfil muy rápido, o sea, si tiene que ser profesional, si no, si es un técnico, qué tipo de técnico, etc. Y lo siguiente que van a hacer es revisar cómo se va a contratar ese personal. Ya dijimos que si el negocio es de servicios, el personal que vaya a ejecutar cada uno de los servicios no debe estar relacionado en esta hoja, sino que debe estar asociado en el APU de cada uno de los productos. Si el negocio que ustedes están haciendo va a tener unos productos, sí voy a definir el personal acá. ¿Es eso claro? Sí, profe. Vale. Entonces, es que veo que se me está acabando la clase y no quisiera correr en este punto. Para el próximo lunes arrancamos en este punto. Lo hacemos con calma. Por favor, vayan revisando todo lo demás, pues en la medida en que ustedes se organicen. ¿Dudas o inquietudes? Me recuerdan el próximo lunes arrancar nuevamente por la hoja de recursos humanos. ¿De acuerdo? El miércoles los espero. Hay que conectarse nuevamente. Para el examen tienen que conectarse a Zoom. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. Los datos que nos aparecían en el taller eran distintos para todos dependiendo del código. Sí. O sea, ¿no hay alguna posibilidad de que, digamos, pudiéramos ver las respuestas? No. La idea es que ustedes estudien y lo hagan. Pero, digamos, uno cómo está seguro pues, del resultado que uno le dio. Puedes revisar el procedimiento con otros compañeros. Ah, ok, listo. Listo, gracias, profe. Cuando es temas de conversión de tasas, pueden preguntarle a Google, porque Google les encuentra los convertidores de tasas. Entonces ya sabes cuál es la tasa realmente. ¿De acuerdo? Listo, sí, señor. Gracias a todos por la asistencia. Nos vemos el miércoles para el examen. El próximo lunes continuamos con la clase. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Listo, profe, hasta luego. Chao, profe, gracias.